Continuamos ahora con Romanos capítulo 8, explorando nuestro destino al final de esta larga peregrinación. Vimos en la sesión anterior, nos enfocamos en la declaración de que Dios, mediante el sacrificio de Jesús, eliminó el pecado para que el requerimiento justo de la ley se cumpliera en nosotros y que no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Y después, cuidadosamente analizamos cuál es el requerimiento justo de la ley y llegamos a una conclusión muy simple pero profunda, que se resume en una breve palabra de 4 letras, que es amor. Luego vimos que el amor es sobrenatural. Tiene su origen en el nuevo nacimiento, se cumple a través del bautismo en el Espíritu Santo y se realiza mediante una vida de obediencia progresiva. No comenzamos siendo perfectos en el amor. Muy seguido fracasamos y caemos, pero en todo momento que fallamos y caemos, nuestra fe nos es contada por justicia. Y lo que no dije en la última sesión lo diré ahora en 1 de Juan 4:7. Juan dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. En otras palabras, hay una clase de amor que solo viene del nuevo nacimiento. Este amor es una evidencia suprema de haber nacido de nuevo. Es ese tipo de amor. Ahora vamos a continuar con Romanos 8, en el capítulo 5 y de ahí, del versículo 5 hasta el versículo 17. Pablo ahora se centra en el hecho de que hay una oposición total entre la carne y el Espíritu de Dios. Ya saben que la carne en este contexto no se refiere a nuestro cuerpo físico, sino a la naturaleza que hemos recibido por herencia de Adán, y cuya esencia se resume en una palabra que es rebeldía. Eso es. Recuerden que por su lado Dios lidió con el rebelde en Romanos capítulo 6. Según en lo que a Dios se refiere, el rebelde ya ha sido ejecutado. Debo mencionar a estas alturas, ya que si no, puede haber malentendidos. Básicamente, lo que estoy tratando de mostrarles es lo que llamaría su herencia legal. Han escuchado a los que dicen, al nacer de nuevo lo conseguí todo. Estoy seguro que han conocido a personas así. Les digo que si lo tienen todo, ¿en dónde lo tienes? Muéstralo. Pero, en cierto sentido, lo que dicen es verdad. Legalmente, lo obtuvieron todo. Tenían derecho a todo. Pero hay una gran diferencia entre tenerlo legalmente y tenerlo por experiencia. Esa es realmente la esencia de la vida cristiana, pasar de lo legal a lo práctico. Esto siempre lo relaciono con los hijos de Israel que avanzaron hacia la tierra prometida en Josué capítulo 1 versículo 2. Dios le dijo a Josué, la tierra que yo les doy. En el versículo 3 le dice, yo os he entregado. A partir de entonces, legalmente, toda la tierra de Canaán les pertenecía. Pero en la experiencia no tenían ni una pulgada. Ahora, ayúdame, Señor. Si hubieran sido, digamos, miembros de un tipo de iglesia, se habrían alineado en la orilla este del río Jordán, con los brazos cruzados, mirando al oeste, y diciendo, lo tenemos todo. Pero los cananitas sabían quiénes la tenían. Si hubieran sido un pueblo que creen en dar unos pasos extras, sin dar nombres de nadie, habrían cruzado el Jordán, alineándose en la orilla oeste, con los brazos cruzados, diciendo, lo tenemos todo. Pero aún así no obtuvieron más de lo que ya tenían cuando estaban alineados en la orilla del este. Dios los trajo a la tierra prometida por 2 grandes milagros, el cruce del Jordán y la destrucción de Jericó. Pero a partir de entonces tuvieron que luchar por cada cosa que querían. Si no luchaban, no lo obtenían. Y lo mismo se aplica a la vida del cristiano. Les estoy presentando la parte legal. Pero
Pablo aquí indica muy claramente que una cosa es tenerlo legalmente. Se necesita mucha determinación, fe, paciencia para pasar de lo legal a lo experimental. Ahora que tienen conocimiento de esta enseñanza, no vayan a salir de aquí y digan, lo tengo todo. Dejen que los demás lo vean. Sería mejor si se dieran cuenta de su cambio total y les pregunten ¿qué te cambió? Entonces podrán decir deja que te cuente. Ahora, vamos a ver el tema de la lucha entre la carne y el espíritu. Está en Romanos 8:5, porque los que son de la carne, o también podemos decir los que obran en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan, fijan su mente en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. En realidad, fijar la mente no es exactamente la traducción que me gusta, es mejor piensan conforme a la carne. Los otros piensan conforme al espíritu. Pero la diferencia no es solo externa, está en la forma en que piensan. Y como verán, cuando Dios nos cambia, no comienza de afuera hacia adentro, sino al revés. La religión se enfoca en lo exterior, hay que cambiarse de ropa, dejar de fumar, peinarse el cabello, quitarse el maquillaje o cualquier cosa que sea. Dios no comienza de esa forma. A veces los que son religiosos se frustran porque Él comienza en el corazón y a veces lleva mucho tiempo para que el cambio en el corazón se extienda y se manifiesten en los detalles de la apariencia externa. Pero cuando Dios cambia un corazón y una mente, termina cambiándolo a uno. Mientras que si lo único que cambia es de lo de afuera, realmente no se ha logrado mucho. Así que la forma de pensar de los que obran conforme el Espíritu es espiritual. Y los que obran conforme a la carne piensan también como la misma. Luego, en el versículo 6 dice lo siguiente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Me parece mejor la versión NBI. Tener la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Ahora, saben si tienen una mentalidad espiritual o no. Si tienen vida y paz, es producto de tener una mente espiritual. Si todavía están ansiosos, preocupados, atormentados, aún no han reclamado su herencia, a la que tienen derecho, pero que no han entrado a poseer. Versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Prefiero la versión NBI. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Eso es muy, muy importante. Dentro de sí tienen a un enemigo de Dios. Su propia mente natural está en enemistad con Dios. Esto es muy importante, ya que realmente marca la diferencia en lo que hacemos en el ministerio cristiano. Espero no ofender a nadie si digo que a mi parecer la mayoría de los seminarios cristianos de hoy están educando la mente carnal. Lo que se educa es el enemigo de Dios. Lo que producen son enemigos preparados de Dios. Ahora, no es el caso en todos los seminarios, pero en mi opinión lo es en la mayoría de los seminarios de hoy. Recuerdo que Dennis Bennett nos dijo hace años que cuando fue al seminario en Chicago, en su primera conferencia, lo primero que dijo el conferencista fue: quiero decirles que soy ateo. No me sorprende. Este tipo de infiltración existe en los seminarios cristianos. Lo mismo pasa en muchas áreas del campo misionero. Ayudamos a los menos favorecidos, los menos educados, los ponemos en escuelas, universidades, los preparamos, pero nunca se convierten. ¿Qué estamos haciendo? Produciendo enemigos preparados de Dios, que a menudo son las personas que expulsan a los misioneros. Esta es una realidad de mucha importancia. Pueden pensar que soy irónico, pero les hablo de cosas que he presenciado. Entonces, dentro de uno hay un enemigo de Dios. Eso es lo importante que deben entender.
Estamos hablando de la mente pecaminosa en el versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquel rebelde no cambiará. Ni siquiera Dios puede hacer que cambie. ¿Qué hace con él? Lo sentencia a muerte, así es. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mientras obren según sus propias habilidades naturales y en su condición de inconverso, podrán ser muy religiosos, devotos, ir a la iglesia y confesarse y cumplir con cualquier otro rito que suelen hacer día a día, pero no complacerán a Dios. No hay más que hacer. Debemos tomar nota del hecho que esta enemistad, como dije, está en la mente. Por lo mismo, para estar bien con Dios, tiene que haber un cambio en nuestras mentes. Permítame que les muestre rápidamente dos declaraciones de lo mismo. Efesios 2, versículo 3, que habla de todo ser humano en el mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y nos identificamos con eso. Y luego sigue, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, así que no es tan solo la carne, sino también la mente que está en enemistad con Dios. Luego, en Colosenses 1:21, Pablo dice, refiriéndose a aquellos que no se han reconciliado con Dios, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Así que una conversión verdadera exige completamente un cambio total de la mente, y el término bíblico para esto es el arrepentimiento. La palabra griega que significa arrepentimiento es metanoia, que significa cambiar la mente. No es principalmente una experiencia emocional, es un cambio de la voluntad y de la mente. Se describe muy claramente en Isaías 55:7. Isaías 55:7 es de las mejores descripciones del arrepentimiento que pueden encontrarse donde sea. A mi parecer, el arrepentimiento es probablemente la doctrina más olvidada de la fe cristiana en la iglesia contemporánea. Esto se nota en la condición de la iglesia. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No tan solo es el camino, sino los pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Volver en hebreo significa arrepentimiento, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito Dios que está esperando tener compasión y perdonar. Pero no basta con alejarnos de nuestros caminos externos. Hay que apartarnos de los pensamientos internos porque están en enemistad con Dios. Romanos 12:2. Pablo dice, vamos a verlo rápidamente. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Cómo nos transformará? Al transformar la mente. Gran parte de la religión busca que la gente cambie exteriormente, pero eso no funciona. Pero cuando la mente cambia, el comportamiento externo cambia automáticamente. Así que el no conformarse con el mundo no se trata de una forma de vestir, sino de un cambio en la forma de pensar. Y los que siguen los códigos de vestidura nunca han tenido un cambio de mente. He vivido con ellos. De hecho, los he pastoreado, por eso sé. Ahora, Pablo regresemos a Romanos 8, que habla de la transición de la carne al espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Siempre he tenido mis dudas al respecto, ya que conozco a personas que dicen, y les creo, que tienen al Espíritu Santo, pero actúan de la manera más carnal.
Digo, si los que se bautizan en el Espíritu son carnales, son los más carnales de todos. Y los más difíciles de tratar. Pero les explico cómo lo veo, no me lo tienen que decir. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay quienes dicen, ¿cómo puede alguien bautizado en el Espíritu tener demonios si está lleno del Espíritu? Bueno, muchas personas que se bautizan en el Espíritu no están llenas del Espíritu. Hay muchas áreas que el Espíritu no ha llenado. Es como vertir agua en una botella y el agua la llena hasta el tope y a la vez pueden hacerse muchas burbujas dentro de la botella. Quiero decir que las personas espirituales aún tienen burbujas dentro de sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque un árbol se conoce por su fruto. Cuando sale la amargura, descuido e infidelidad y crítica, eso no es el fruto del Espíritu. No se lo atribuye al Espíritu. El potencial está ahí si permiten que el Espíritu more y asuma control. Luego dice que si un hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Puede pertenecer a cualquier iglesia, pero no pertenece a Cristo. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? Pregúnteselo. ¿Cuáles son sus atributos? Diría antes que nada la mansedumbre, la humildad, la pureza, la honestidad, el amor. No nos jactemos de cosas que no tenemos. Esforcémonos por adquirirlos, mientras nos quede el tiempo. Pensarán que soy un pesimista, pero ya llevo en esto más de 40 años y me atrevo a decir que lo he visto todo. Dudo que haya algún tipo de comportamiento extraño o bobería que no haya visto. Si la hay, espero que Dios me lo impida porque creo que ya he visto suficiente. Espero que ahora me entiendan lo que les digo. Amo al cuerpo de Cristo, siento entusiasmo por el cuerpo de Cristo. Quiero ver a Jesús con una novia verdaderamente hermosa que no tiene mancha ni arruga, gloriosa y santa. Y créame, se necesita mucha fe en este momento para creer que puede suceder. Creo apasionadamente en la restauración de Israel. Hay muchos que no, pero ese es su problema, no mío. Pero veo a Israel y pienso, qué desastre, es decir, que no sabe qué clase de problemas hay en Israel hasta que vive ahí. Pero Dios dice que todo Israel será salvo. Todo Israel se regocijará en el Señor, todo Israel será justificado. Solo digo, Dios, no me voy a fijar en la gente, me voy a fijar en tu palabra. Y viviendo lejos de Israel, veo a la iglesia y pienso, amado Señor, ¿quieres decir que se convertirá en una bella y santa esposa? De fijarme solo en la gente no lo puedo creer, solo tengo que mirar en tu palabra. A veces me pregunto quién le ha fallado más a Dios, Israel o la iglesia. Referente a la iglesia, Dios nos ha dado más. Y por lo tanto, ¿qué? Requiere más de nosotros. Así es. Seguimos con el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Les leo la versión Reina Valera, porque creo que es más precisa en este caso. Entonces, si Cristo está en usted, si realmente han recibido a Cristo y se han entregado a Él, ¿vamos bien? Entonces el cuerpo está muerto. ¿Qué cuerpo? La naturaleza carnal, ¿de acuerdo? Y no el cuerpo físico. Uno no fallece al convertirse. Bien. Pero el Espíritu está vivo. Prefiero decir que el Espíritu es vida, tal como lo dice el griego. El Espíritu Santo otorga una vida totalmente nueva. La vida anterior ha llegado a su fin y una nueva vida ha comenzado, iniciada por el Espíritu Santo. Ahora, escuchen, aquí es realmente donde entramos a lo legal, que no siempre es lo experimental. ¿Están de acuerdo conmigo? No quiero que se vayan pensando que son más de lo que son. Porque de ser así causará problemas a muchas personas y la gente dirá, si eso les pasa a los que asistan a esa conferencia, yo no voy.
No quiero que eso suceda. No quiero que se vayan de aquí soberbios, con altivez. Yo mismo no quiero salir de aquí soberbio y altivo. La soberbia es algo detestable que aleja a la gente. ¿Sí lo sabía? Y a Dios no le agrada en lo absoluto. Así que este es el potencial. Cuando uno acepta a Cristo, aquella vida carnal antigua muere. En lo que respecta a Dios, por su parte, está muerta. Dirán, ¿cómo seguiré vivo una nueva vida? Nace en usted por el Espíritu Santo. Una vida totalmente nueva. No una vida mejorada, ni una vida reformada, sino una nueva vida, ya lo había dicho antes. Y es un buen momento para volver a enfatizarlo. La corrupción es irreversible. Y la palabra clave que describe nuestra naturaleza carnal es corrupción. El viejo hombre, dice Pablo, se corrompe según los deseos de concupiscencia. Y la corrupción es algo que no se puede revertir. Analícelo en cualquier cosa, como una fruta. Un durazno. Podrá ser bonito, con ese lindo brillo aterciopelado. Podrá ser fresco y maravilloso, pero ¿qué pasa si lo dejan en la cocina por 3 días y vuelven a verlo? No le hicieron nada, pero hay algo adentro que causó que se pudriera. Eso es la corrupción. Bueno, podrán ponerlo en el refrigerador y volver 3 días después y habrá muy pocos cambios visibles, pero se sigue corrompiendo. La religión es como un refrigerador. Demora la corrupción, pero no la frena. La única solución es una nueva creación. Dios no va a arreglar al rebelde, ni tampoco lo va a volver a crear. Lo eliminará y comenzará uno nuevo. Y eso es lo que sucede en Cristo. Si algún hombre está en Cristo, ¿él es qué? Una nueva creación, así es. Es totalmente lógico. Dios es muy práctico y es tan objetivo. Él no trata de componernos o de crearnos de nuevo, ni reformarnos. Él dice, elimino al viejo hombre y así inicio con algo nuevo que es totalmente de mi corazón. Así dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. La nueva creación es totalmente de Dios. No tiene nada de la vieja creación, es un comienzo totalmente nuevo. Si nos diéramos cuenta de lo que tenemos en el nuevo nacimiento, nos daría un gusto. Pero muchos lo dicen con una frase religiosa frívola y sin la más remota idea de lo que significa. Bueno, hay que seguir. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Para mí este es el principio básico de la sanidad divina. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba y lo sentó a la derecha de Dios está ahora obrando en vuestros cuerpos físicos. Si realmente lo cree así, será la base de la fe para cualquier clase de sanidad física o milagro que necesiten. Ahora, como siempre, Pablo nos muestra cómo se aplica. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, y se dirige a cristianos espirituales, y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una vez fui por un corto periodo un pastor asociado de una iglesia de la Asamblea de Dios en Minneapolis. Y uno de mis deberes era visitar a los enfermos en el hospital. Y había una gran cantidad de personas enfermas que visitar. Me pregunté, ¿cómo es posible? Aquí estamos que creemos en la sanidad divina, teniendo las Escrituras. ¿Por qué tanta gente enferma? Y esto no es criticar o condenar a alguien que está enfermo. Y dije, Señor, ¿pero por qué? Y me dio esta Escritura. Si vives según la carne, morirás. No eran almas perdidas, sino que vivían mucho más en la carne que en el Espíritu. Pasaron mucho más tiempo viendo televisión que leyendo sus Biblias. La mayor parte de sus conversaciones tuvieron muy poco que ver con Dios. Ellos vivían según la carne.
Y Pablo dice, cristianos espirituales, entre comillas, si viven en la carne, morirán, porque se nutre aquello que en ti es corrupto. Lo único que conseguirás a cambio es corrupción. Continuemos rápidamente. Así que tenemos que eliminar, tenemos que mortificar, tenemos que rechazar las demandas de la carne. Ya vimos esto. Tenemos que negar a nuestros miembros que pequen y entregarle esos miembros a Dios y a la justicia. Eso es la obra de la voluntad. Pablo nos da esta hermosa escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya hablé de este tema, pero esa es la alternativa. El ser guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona, y no es una meditación teológica. No es una oración del credo de los apóstoles. Él es una persona y si quieren ser guiados por Él, deben cultivar una relación personal con el Espíritu Santo. Tienen que dejar que les tome de la mano, tienen que escucharlo cuando les susurra, tienen que sentir sus indicaciones apacibles. Es una persona muy sensible, se le representa como una paloma y las palomas son aves muy tímidas, se asustan fácilmente. La única persona que nunca asustó a la paloma fue Jesús, porque tenía la naturaleza de cordero. La paloma, estoy hablando de Juan 1, la paloma se posó sobre el cordero. Y si quieren una verdadera relación íntima y personal con el Espíritu Santo, deben cultivar la naturaleza del cordero, mansedumbre, pureza y una vida dedicada en sacrificio. Pablo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ya no son esclavos, son hijos. Ya no se guían por el miedo, son guiados por el amor y también por el Espíritu Santo. En la sesión anterior vimos la oposición total entre la carne y el Espíritu. Vimos que no hay reconciliación entre ellos. Y por esa razón, el plan de redención de Dios es dar muerte a la vieja naturaleza carnal y crear una naturaleza totalmente nueva por medio de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Aunque Dios ha hecho una provisión total para esto, yo les indiqué que tiene que desarrollarse en nuestras vidas. Entonces tenemos que matar las obras del cuerpo. Eso es algo que Dios hace por nosotros. Nos ha dado el derecho legal, nos ha dado la autoridad y el poder, hay que ejercitarlo. En Juan capítulo 1 dice que aquellos que nacieron de nuevo al recibir a Jesús, Dios les dio autoridad para convertirse en sus hijos. Es muy importante saber que se obtiene autoridad al nacer de nuevo. Al ejercer la autoridad que Dios les ha dado con el nuevo nacimiento, no se convierten en alguien mejor de lo que eran. La autoridad es inútil si no se ejerce. Así que, en realidad, el nuevo nacimiento es solo un potencial. Es la oportunidad de convertirse en alguien maravilloso si usan la autoridad. Pero si lo único que hacen es seguir diciéndole a todo el mundo que nacieron de nuevo y nunca hacen un intento consciente por ejercitar la autoridad bíblica de manera que puede enfrentar los problemas y los pecados que aún obstaculizan su propia vida, no tendrá ningún progreso en lo absoluto. Pablo dice que tenemos que abandonar cierta forma de pensar. Una área de la vida según la carne, por una forma totalmente distinta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Y se nos da esta conclusión. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Luego nos recuerda en el versículo 15 del capítulo 8 que no hemos vuelto a ser esclavos. No hemos caído bajo un espíritu de esclavitud y eso es legalismo. Está comparando el Sinaí con el Gólgota. En Sinaí estaban temerosos, se apartaron de la montaña y dijeron no queremos volver a oír esa voz. Pero Dios no quiere crear esclavos. Él quiere hijos motivados por el amor y el respeto, y que claman, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu.
de que somos hijos de Dios. Todo el que es nacido de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si no tienen ese testimonio, tienen que examinarse si es que realmente han nacido de Dios. Lo digo porque he estado en campos misioneros con misioneros que no sabían lo que significa nacer de nuevo. Eran buenas personas y muy sinceras. Pero es muy distinto cuando se tiene el testimonio sobrenatural del Espíritu Santo de que uno es hijo de Dios. Si el Espíritu Santo les dice que son hijos de Dios, realmente no importa lo que digan los demás. Él es el que importa. Pablo continúa en el versículo 17, y esto es importante, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo prefiero decir coherederos, ya que según las leyes de la herencia, eso no significa que cada uno de nosotros reciba una pequeña parte de la herencia, sino que todos compartimos la herencia total en conjunto. ¡Qué declaración tan grande! Somos herederos de todo lo que le corresponde a Jesús, por ser sus hermanos menores. Pero hay una condición, y hay muchos que nunca leen la condición. Al final del versículo 17, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que nuestra herencia depende si estamos dispuestos a sufrir con Él. No pueden convertirse en un heredero de Dios sin estar dispuestos a enfrentar el sufrimiento. Si rechazan el sufrimiento, no creo que puedan reclamar su herencia. Somos herederos de Dios si de verdad sufrimos con Él. Hay cierta tendencia en la iglesia de hoy a descartar el sufrimiento como algo que no es parte de la vida cristiana. No sé en dónde se puede encontrar algo así en la Biblia, habiendo incontables declaraciones que nos dicen exactamente lo contrario. Sigamos entonces y reflexionemos la naturaleza y el propósito del sufrimiento, que es algo que cada uno de nosotros tiene en diferentes niveles. ¿Qué dice Pablo en el siguiente versículo? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y viniendo de Pablo, es una declaración muy impresionante, teniendo en cuenta lo que sufrió. Voy a leer la lista por un momento. Se encuentra en 2 Corintios 11, versículo 23 en adelante. Se refiere a las personas que dicen ser siervos de Cristo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Si bien calculo, fueron 195 azotes en total. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Creo que esto es más que suficiente. Lo más impresionante es que en esta misma epístola, un poco antes, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que, ¿de qué se quejan, hermanos? ¿Qué tanto puede ser su sufrimiento comparado con Pablo? Y Pablo dijo que su aflicción era leve. Aquí en Romanos dice que los sufrimientos de este momento presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se revelará. Lo que marcó la diferencia con Pablo fue que tuvo una visión de la gloria. Si perdemos la visión de la gloria, no tendremos el beneficio de nuestro sufrimiento. En 2 Corintios 4:17 Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de la gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que el sufrimiento desarrollará los propósitos de Dios en ustedes mientras ven lo que no se ve. Pablo tuvo una visión de la gloria no vista y nada de lo que él sufrió fue digno de ser comparado con la gloria que veía en el futuro. Pero si perdemos la visión de lo eterno, igual sufriremos.
pero sin ningún beneficio. Volviendo a Romanos 8, ahora con uno de los pasajes más profundos en la Biblia, pienso yo, en el Nuevo Testamento, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo que dice, según lo entiendo, es no somos los únicos que estamos sufriendo. Toda la creación está sufriendo a causa de nuestro pecado. Porque fue el pecado del hombre el que hundió a la creación en el caos y la futilidad. La creación no será redimida hasta que nosotros seamos redimidos. Así que toda la creación nos está esperando. ¡Qué declaración tan tremenda! Voy a leerlo de nuevo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, para que seamos revelados en la gloria de resurrección. Eso es lo que la creación está esperando. Verán, pienso que la creación está mucho más alegre esperando las promesas de Dios que muchos cristianos. Vamos a ver 2 salmos brevemente. Salmo 96, versículos 11 y 13. Salmo 96 del 11 al 13. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Toda la naturaleza está esperando la venida del Señor. Básicamente, excepto la iglesia. La iglesia está durmiendo, los árboles están vivos, las montañas están vivos, los lagos están vivos, los animales están vivos. Y la iglesia está dormida. Estamos en armonía con Dios y con la creación. Veamos nuevamente el Salmo 98, del 7 al 9. Salmo 98, del 7 al 9. Brame el mar y su plenitud. Esto me emociona, pues Jesús dijo que al final de esta era el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales y el mar se estremecerán. Así que la venida del Señor es eminente, y el mar se pondrá tan animado que bramará y atemorizará a los incrédulos. Increíble. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos. ¿Se han imaginado a un río aplaudiendo? Los montes todos hagan regocijo. ¿A qué viene todo esto? Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Toda la creación anhela que el Señor regrese y ponga orden a todo. Como ven, el hombre fue puesto como mayordomo de la tierra. Pero después de caer, el hombre violó la tierra. Ha dejado muchas partes de la tierra desoladas, despojadas, desnudas y abusadas. Y la tierra está clamando a Dios: ¿cuánto tiempo vas a dejar que esa gente nos pisotee y nos destroce, nos manche y llene nuestra atmósfera con esa horrible contaminación? ¿Se lo imaginan? Como ven, el problema es que nosotros somos muy egoístas. Como saben, se dice que la típica oración del miembro general de una iglesia es: que Dios me bendiga a mí, a mi esposa, a mi hijo Juan y a su esposa, a nosotros 4 y nadie más. Amén. Pablo nos está llevando a una experiencia donde sentimos empatía por toda la creación. Oh, que nuestros corazones se ensanchen. Sigamos con el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Leemos en la versión Reina Valera: vanidad. Es un vacío.
Quizás otra palabra contemporánea sería frustración. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Noten que sólo cuando los hijos de Dios entren a la libertad de su gloria, la creación será liberada. Ahora vuelvan por un momento a Génesis 3 y fíjense en la escritura base aquí, después de que el hombre pecó. Génesis 3, la declaración de juicio de Dios por el pecado del hombre. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Alguna vez ha meditado en esto? El hombre era el mayordomo de toda la tierra. Era responsable ante Dios. Y su caída trajo desastre en todo lo que él era responsable. Hoy en día huimos de este principio de responsabilidad. Pero el hecho es que somos responsables ante Dios de ciertas cosas. Los padres son responsables de sus hijos. ¿Cuántos están de acuerdo que si los padres fallan, los hijos sufren? No se lo merecen, pero se debe a la falla del responsable que les tocó. El mismo principio se aplica a toda la tierra. Dios puso a Adán sobre toda la tierra, le dijo: tendrás dominio sobre la tierra, gobernarás sobre ella, está bajo tu mayordomía. Pero al caer, trajo consecuencias desastrosas sobre toda la tierra. ¿Ven de cuántos somos responsables? Es un pensamiento aterrador, al menos para mí lo es. Escuche bien: maldita será toda la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Cuál es la marca de la maldición? La marca visible. Son dos cosas: espinas y cardos. ¿Quién facilitó la redención de la maldición? Jesús. ¿Alguna vez se han fijado que le pusieron una corona de espinas y también un manto púrpura que es el color del cardo? Así fue como Dios indicó que Jesús estaba redimiendo a la tierra de su maldición. Pero la redención no vendrá hasta que la redención del hombre se cumpla. Volvamos de nuevo a Romanos 8. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos. El siguiente versículo es uno de los que creo que muchos no conocemos, aunque deberíamos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Se lo sabían? ¿Y cuál es nuestra reacción a esto? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Les preguntaré con franqueza y podría hacerme la misma pregunta. ¿Es verdad esto para usted? ¿Alguna vez han tenido esa experiencia de sentir al Espíritu Santo gimiendo no por algún problema en sus vidas, sino por la redención de la creación? ¿Alguna vez se han identificado con esta creación en la que nosotros, hombres y mujeres, hemos traído consecuencias tan terribles por nuestros pecados y por nosotros persisten? No hemos actuado como los mayordomos de la tierra. Hemos actuado como abusadores de la tierra. Nuestro egoísmo y nuestra codicia están arruinando rápidamente la tierra.
Pero teniendo los primeros frutos del Espíritu debemos tener una actitud diferente. Tendríamos que tener, y diría yo que la palabra es empatía con la tierra, con sus gemidos, compartiendo sus gemidos, compartiendo sus anhelos. ¿Qué es lo que añora? La redención. ¿Cuándo vendrá la redención? Cuando Jesús regrese. ¿Qué nos pasará? Serán cambiados nuestros cuerpos. Esa será la redención de nuestro cuerpo. Como ven muy claramente al final del versículo 23, Pablo dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es una herejía enseñar que esto sucederá antes de la resurrección. En la resurrección, nuestros cuerpos serán redimidos. Creo que es necesario leerles Filipenses 3. Veo sus caras y me dicen que estamos entrando en un área con la cual no están familiarizados. Como ven, el fin de la vida cristiana no es llegar al cielo. Eso es solo una etapa del camino. El fin de la vida cristiana, la meta es la resurrección. Y solo entonces nuestra redención será completa porque la redención de nuestros cuerpos estará completa. Si lo único que buscan es llegar al cielo, se están quedando cortos de la meta de Dios. Filipenses 3, versículos 10 al 12. Este es el objetivo de la vida de Pablo, a fin de conocerle. Como si Pablo nunca hubiera conocido al Señor, pero saben que sí. Sin embargo, él dijo, hay mucho más del Señor que aún no sé y quiero saber. Bien, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y qué acerca de la siguiente frase? Y la participación de sus padecimientos. Esa era su meta. ¿Lo ven? Algo me impulsa a advertirles una y otra vez que si creen que pueden escaparse del sufrimiento, van a pasar por alto todo. Se perderán de todo. No serán herederos. Al leerlo me recuerda a algo en mi propia vida. ¿Por qué Pablo quería compartir los sufrimientos de Jesús? No tan solo su poder, sino sus sufrimientos. Creo que no quería que Jesús sufriera solo. Cuando murió mi primera esposa, ya hace muchos años de esto, tenía planeado viajar para asistir a una conferencia. Pero a último momento la cancelé. No me fui el viernes y ella murió el domingo por la tarde. Siempre he agradecido el haber estado presente. Pude haber ido a la conferencia y ella podría haber muerto sola. Pero hubiera sido algo terrible para mí. Creo que si pudiera explicárselos bien, así es como se sintió Pablo. Él pensó, no quiero que Jesús sufra solo. Si tiene que sufrir, quiero estar allí con él. ¿Entienden esto? Lo que pretendo al mencionar todo esto es presentar un concepto muy diferente de cómo realmente es la vida cristiana. No es la lista con 17 bendiciones que se consigue. Va más allá que eso. Bien, oigan lo que dice Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dejar que el viejo hombre realmente muera, lo cual se cumplió en su ejecución en la cruz. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿cuál era su objetivo? ¿Irse al cielo? No. Participar en la resurrección de los muertos. Llegar al cielo es solo como hacer un descanso en el camino. El destino es la resurrección. Luego dice lo siguiente, y hermanos, si esto lo dice Pablo, me pregunto, ¿qué diríamos nosotros? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Creen que están más adelante en el camino que cuando Pablo escribió estas palabras? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿A qué iba con todo esto? La resurrección del cuerpo.
porque así es como se cumple la redención. Jesús redimió el espíritu, el alma y el cuerpo, pero la redención completamente desarrollada no se manifestará hasta la resurrección. Pasen al final de Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se incluyen ustedes en esto? ¿Están esperando ardientemente al Salvador? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué le pasará a nuestro cuerpo cuando Jesús venga? Va a cambiar a la semejanza del cuerpo de su gloria. ¿En qué momento tenemos lo que los griegos llaman un cuerpo de humillación? Es el resultado de la caída. Hay muchas cosas en nuestros cuerpos que no necesitamos entrar en detalles, pero que constantemente nos humillan. Podrán usar la mejor ropa y el mejor perfume, queridas damas, pero si les da calor van a sudar, ¿no es así? Pueden hasta sudar mucho. Y podrán comer la comida más fina, pero después de un tiempo tendrán que ir al baño. ¿Qué tan digno puede ser uno en el baño? ¿Me explico? Tenemos un cuerpo de humillación, así es, de humillación. Pero cuando Jesús venga, se terminará y recibiremos un cuerpo como el suyo. Juan dice que cuando lo veamos tal como Él es, seremos como Él. Soy lo suficientemente ingenuo para creerle lo que dice. Ahora volvamos a Romanos 8, rápidamente. Toda la creación está gimiendo en dolores de parto hasta ahora. Quiero mostrarles unas palabras de Jesús lo más rápido que pueda, con ayuda de Dios. Mateo 19, versículo 28. Quiero hablar sobre esta regeneración que no es solo nuestra regeneración personal, sino la regeneración de la creación. Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración vosotros que me habéis seguido, se refiere al nuevo nacimiento. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se avecina un nuevo nacimiento que es el nuevo nacimiento de la creación. Esa es la redención de la creación. Y luego en Mateo 24, 8, Jesús habla de las señales y las marcas antes del fin. Y todo esto será principio de dolores. ¿Dolores de qué? Los dolores de una nueva era, y no me refiero al movimiento de la nueva era. Luego, en Lucas 21, 28 dijo, Lucas 21, 28,